Pues hace 30 años teníamos un sistema sanitario ideado durante el franquismo que se basaba en la separación de la financiación y de las coberturas a la población y daba lugar a tres grandes grupos de personas tratadas de modelo diferente. Por una parte nos encontrábamos el modelo de atención propio de los trabajadores, es decir, aquellos que al trabajar cotizaban, y de esa cotización se establecía la cotización sanitaria, que daba lugar a una bolsa sobre la que se producía un modelo y un sistema de atención sanitario con sus propios hospitales y sus propios profesionales, que era lo que se llamó en primer lugar el servicio obligatorio de enfermedad, y que dependía fundamentalmente de los trabajadores y cubría a ellos y luego también a sus beneficiarios, lo que era su familia directa generalmente. Había un segundo nivel también en los trabajadores, que eran aquellos trabajadores que procedían de empleados públicos, del empleo público, que tenían un modelo basado en lo que eran las mutuas. Además era un modelo bastante mal desarrollado, y de hecho nos encontrábamos que según quienes, los trabajadores de correos o telégrafos por una parte, o los trabajadores de los ayuntamientos o los trabajadores del Estado, tenían diferentes tipos de mutuas, y esas mutuas daban una serie de prestaciones a los trabajadores diferentes en función de en qué mutua estuviesen esos trabajadores. Y por último, aquellos que no trabajaban, el único sistema o la única protección sanitaria que tenían era la basada en la beneficencia. La beneficencia se producía a partir de las diputaciones provinciales y tenían también sus propias estructuras organizativas de hospitales y de casas de socorro, que daban lugar a atender precisamente a aquellas personas con menos capacidad adquisitiva, que no tenían trabajo y que por lo tanto, si no tenían eso, no hubieran tenido ningún tipo de protección. En cualquiera de esos casos era una protección un tanto deficitaria. La que más se desarrolló fue precisamente la del seguro obligatorio de enfermedad, y el tema de las mutuas estuvo absolutamente complicado, y bien, probablemente conoceréis que hermanos vuestros o por lo menos vuestros padres os habrán contado que en muchos casos simplemente eran trabajadores públicos, pero si en un momento determinado un hijo tenía un problema y tenía que ser operado, tenían que endeudarse para poder pagar esa operación. Algo que y en el sistema de lo que era el seguro obligatorio de enfermedad no, porque sí que estaba cubierto, y que por supuesto tampoco tenían unas coberturas claras en lo que era la beneficencia. Ese fue el modelo con el que terminó todo el proceso franquista, y 1978 generó, que fue un año espectacular, creo yo, desde el punto de vista de lo que fue la generación de Estado, produjo un nuevo modelo basado en lo que ya entonces se llamó el INSALUD. El INSALUD era un intento de integrar una serie de actividades, aumentar lo que era la función sanitaria y la protección sanitaria, y de ese INSALUD fue desde donde luego se pasó a un modelo de transición que que empezó en 1986 con lo que es nuestro actual sistema sanitario a través de la Ley General de Sanidad. También un poco antes del 78, el otro cambio importante fue que todas esas mutuas dispersas y perdidas, pues la mayoría de ellas se concentraron en una sola mutualidad, que ha sido la mutualidad ya de funcionarios con la que estamos funcionando todavía hoy en día, que es la MUFACI. Quedaron también otras, como la MUGEJU, que era la mutualidad de funcionarios del sistema judicial, e incluso mutualidades de las Fuerzas Armadas, pero la MUFACE, digamos que integró todo aquel trabajador público que formaba parte de esas pequeñas mutuas antes dispersas. Ese modelo pasó a un modelo donde se cambió de una manera, con una transición lenta, no fue de un día para otro, se cambió a un modelo en el que el ciudadano era el que pagaba. La financiación del sistema ya no dependía
del trabajador y de su cotización, sino que dependía directamente de los impuestos generales del Estado. Es lo que se llamaba el modelo Beveridge frente a lo otro, que es el modelo Bismarck, como el modelo basado en las aportaciones de los trabajadores. Bien, este modelo, que de alguna manera surge a partir de la Ley General de Sanidad del 86, se basa fundamentalmente en que es el Estado el que cubre el desarrollo de todas las actividades y del sistema sanitario. Entonces, al cubrirlo de esa manera, ¿de dónde saca el dinero? Pues la saca de los impuestos. Bien directos, lo que sería a través de los impuestos generales de la renta, o bien indirectos, como podría ser a través del IVA y del resto de impuestos que se tienen en la sociedad. Al ser el Estado el que paga de una manera global, es decir, pagamos todos, lo lógico es que hay un proceso importante y un cambio muy serio en la cobertura. La cobertura del sistema ya no dependía de quién trabajara o no trabajara. La cobertura del sistema dependía de ser ciudadano español o no serlo. Y eso tuvo un proceso y tuvo unos desarrollos que se fueron ampliando, y al ampliarse llegaron a cubrir a no solo toda la población, sino incluso población que sin ser española era cubierta también con el sistema sanitario español por el hecho de permanecer en España. Pero no solo hubieron esos cambios en cuanto a la cobertura, fue también un modelo que se centró en la equidad. Equidad viene a decir que a toda persona se le ofrece el servicio que necesita en función solo de su problema de salud. Da igual que sea rico, da igual que sea pobre, da igual que haya cotizado más, que no haya cotizado, que sea estudiante. En cuanto hay un problema de salud, el Estado lo atiende en sí mismo, porque quien le está garantizando la condición de la atención es el hecho de ser ciudadano, sin más. Esa equidad ha sido un elemento fundamental, porque si lo unimos al hecho de la integración de servicios, que ha sido el tercer gran apartado del cambio que surgió en el 86, es decir, el que en un mismo sistema se atendía a los problemas de enfermedad, se promocionaba la salud, se prevenía la enfermedad y se producía la rehabilitación de los problemas que lo necesitaran, pues encontramos un sistema en el que abarcaba todos los elementos de una manera más coordinada frente a los modelos anteriores, donde no había ese tipo de integración. De toda esa integración nos encontramos que el Estado fue a la vez haciendo una cosa importantísima, y es ir haciendo una política de inversiones importantes. El Estado fue desarrollando de una manera importante los cambios que se produjeron, por ejemplo, en el nivel de atención primaria. En la atención primaria se pasó de ese modelo de ambulatorio, donde el médico atendía durante 2 horas y media a los pacientes, que en general no tenía más tiempo que hacerle las recetas y poco más, al punto que podría un médico en 2 horas y media atender más de 100 pacientes en ese día. O sea, atender no, simplemente les hacía las recetas. Se pasó a un modelo basado en lo que son los centros de salud, donde el médico ya trabaja 8 horas al día y permite ahí integrar actividades asistenciales con las actividades de promoción y prevención de la salud. Por una parte hemos dicho que hay esos cambios, y en los hospitales se produce también un cambio importantísimo, y ha sido fruto de esa inversión, y es el que se hizo un desarrollo muy importante en lo que pudieran ser establecimientos y en lo que pudieran ser dotación de infraestructuras de los hospitales. De todo eso, con 2 elementos que yo considero también muy importantes, y es cómo se desarrolló la formación de los profesionales a través de lo que fue un sistema MIR, del que hoy lo gozamos de una manera importante. Si a todo esto, digo, se añadió la ventaja de la formación bastante buena de los profesionales, y con esa formación hemos conseguido mejorar la profesionalidad y el nivel científico de todos los profesionales, médicos, enfermeras, en realidad cualquier trabajador sanitario del sistema.
hemos conseguido un nivel de calidad muy importante. Y fruto de todo ello es un sistema que es capaz de resolver de una manera eficaz muchos, casi todos los problemas de salud que tiene ahora mismo la población. ¿Dónde están los elementos que no cubre el sistema? Pues fundamentalmente lo que pudieran ser una asignatura pendiente importante, que ha sido el problema de la odontología. La atención de la salud bucodental se ha llevado muy mal, y los otros apartados o que no han tenido un desarrollo dentro del sistema serían lo que pudiera ser la parte de la estética y la cirugía plástica no reparadora, que era lo que sí que la reparadora sí que la cubre el propio sistema de salud. Digamos que sobre esos parámetros ha sido donde se ha ido generando lo que llamábamos el gran sistema sanitario español, que se decía que era uno de los mejores del mundo porque ofrecía todo eso y encima lo ofrecía a un precio muy razonable y un gasto muy eficiente.